te bendiga. Es un placer conocerlos. Y bueno, gracias por el momento que nos ofrecen para poder mencionar el trabajo que estamos haciendo para el reino, verdaderamente. Así que bueno, es un placer conocerlos. Así es. Bueno, el pastor nos va a estar contando acerca de las actividades. Sabemos que están trabajando a full para no solamente con su iglesia, sino están trabajando en diferentes lugares. Y bueno, nos gustaría que nos comente un poco acerca de ese trabajo tan importante que están haciendo. Bueno, pues empezó hace 1 año y 7 meses con un proyecto que Dios nos dio a mi esposa y a mí, ¿no? Tuvimos la suerte que estamos en José Cepaz trabajando con el pastor Silvestre Pucheta, quien fue el apoyo pastoral para salir con esto adelante. Y tenemos en este trabajo más o menos alrededor casi de 20 y pico, 28 pastores, iglesias, digamos, ¿no? Donde ellos hemos encontrado un corazón verdaderamente para encontrar la unidad, que es lo que Dios manda para nuestras vidas. Y salir del encierro espiritual de la iglesia, sabiendo que afuera está la necesidad verdadera, ¿no?, que el cristiano debía buscar. Y con ese proyecto Dios nos dijo que tenemos que ser personas para bendecir. Dice, te he llamado para bendecirte, quiero que bendigas ahora. Y hemos logrado hacer ya 2 viajes a Pilar en el momento de la inundación que hubo acá en Buenos Aires, muy grande, con un grupo de pastores que está en el Facebook nuestro, llevando mercadería a las necesidades que ellos tienen. Y solamente acá trabajan no los líderes ni los jóvenes, sino que las cabezas son las que salen a trabajar. Son ellos que una vez le dijeron al Señor, heme aquí. Una vez Dios los llamó a ellos con un propósito y queremos que vuelva a comprender lo que dice Apocalipsis, tengo algo que te has olvidado de tu primer amor, dice el Señor. Y volver a que ese corazón vuelva a latir en pos de los necesitados verdaderamente. Y hemos logrado, gracias al Señor, encontrar pastores con ese corazón y ese deseo de volver a sentir lo que habían sentido al principio por el Señor. Hicimos 2 viajes a Pilar, rápidamente te cuento, para poder bendecir ese lugar. Sí, juntamente tengo a mi hermano que es el evangelista de UPC, en este momento él fue levantado como evangelista de todo UPC, que es el que se mueve para organizar los viajes y las cosas que tenemos, ¿sí? Y hicimos 2 viajes a Paranacito, Entre Ríos, también, y estamos preparando para el 25 de este mes el 3er viaje. Y ahí están invitados todos. Sí, es más, invitamos más a pastores que se puedan unir a esta visión de parte del reino, no de las personas, ¿sí? Olvidándose de la etiqueta y del carné, ¿no? Claro. Sino que ir en pos del necesitado verdaderamente, ¿no? Y bueno, estamos trabajando con esa visión. También fuimos con pastores, mujeres, solamente pastoras, que se unieron casi 14, 15 pastoras de UPC, llevando pañales y necesidades a los hospitales. Ellos son las que entran y las que oran por los necesitados, ¿sí? Y hemos logrado juntar, cada iglesia ha juntado sus jóvenes. Hemos logrado tener ya 2 reuniones juveniles donde hemos metido más de 100 jóvenes. Personas que vivían de una cuadra a otra, pero nunca no se conocían los pastores. Y ahora ellos mismos van a predicar a cada una de sus iglesias, tienen eventos en común. Lo que buscamos es que las iglesias pequeñas crezcan como las iglesias grandes. Totalmente. ¿No? Así que bueno, es una muy interesante iniciativa. Y bueno, nos gustaría que puedan invitarles, va a haber una reunión dentro de poco, sabemos. Y bueno, nos gustaría que puedan invitar a todos los pastores que van a estar viendo este video si se quieren sumar. Nosotros tenemos un evento, mensualmente hacemos una cena pastoral que la paga la iglesia que hace esa cena, porque ellos son los que me hablan de fe a mí. Ellos son los que me dicen que si hago algo para Dios, Dios me bendice. Entonces provocamos que ellos puedan bendecir a aquellos que vienen a su iglesia con el almuerzo, con la cena de cada pastor, ¿no? Y con el postre, y a veces se regala algo para que ellos tengan un recuerdo, ¿sí? Ahora estamos el 20 en Luján, hemos llegado hasta Luján ahora. Wow. ¿Sí? Un pastor nuevo que se convocó en la anterior cena que tuvimos, y él dijo, bueno, sin conocernos, dijo, yo me hago cargo de la próxima cena. Se va a hacer en Luján, al mediodía se va a hacer. Wow. Como es feriado, claro, vamos a tener más oportunidad de ir temprano, conocernos, tomar mate, compartir. Va a estar el grupo de los Gedeones, que está con Beto también. Ellos van a ir a hacer un poco de música para compartir un buen momento, ¿no? Lo que buscamos verdaderamente con esto es olvidarnos del encierro que tenemos. Es lindo, es agradable, Dios nos convoca a esto, ¿no?
pero esto es un lugar donde nosotros Dios nos trae para fortalecernos, para salir afuera, Claro. verdaderamente, no para quedarnos con lo que nos da la iglesia y terminar ahí. Hoy tuvimos la bendición que hay un pastor que vino de Jujuy para conocer esto y llevó el nombre UPC para Jujuy. Qué bueno. Él quiso ser parte de su trabajo, que UPC ya llegó a Jujuy. Claro. Y esto es para bendecir a aquellos que se quieran sumar, trabajar con ellos. Así que bueno, también quiero dar un lugar a mi hermano Ricardo, que es el que me acompaña, juntamente con mi esposa Evangelina, ¿no? Que ella es la secretaria de UPC. Bueno. Estamos completos hoy. Ahí está nuestra hermana. Dios la bendiga, Ricardo. Dios le bendiga, bueno, también ¿no? Damos gracias a Dios por este momento, ¿no? Y bueno, UPC no solamente está en Jujuy, ¿no? Sino se está extendiendo, ¿no? Y la verdad estamos muy contentos por el trabajo que estamos haciendo entre todos los pastores y no queremos tener una mente chiquita, ¿no? Porque Dios es grande y eso es lo que nosotros queremos, tendernos, ¿no? Y creemos que si Dios nos está abriendo puertas, creemos que podemos llegar a abastecer otros países también, porque realmente Dios también nos llamó a naciones y eso está muy precioso, ¿no? Como dice Rubén, acá no son líderes, son obreros, sino acá hay pastores que realmente fueron llamados para cosas grandes. Y acá, no, más allá de tener una credencial, acá somos todos iguales, trabajamos todos iguales. Yo también me he visto de payaso, hubo pastores, pastoras que se vistieron de payaso para poder llevar alegría, un alimento a una familia. Y bueno, ese es el trabajo de UPC, unidos todos creciendo en unidad, ¿no? Y es lo que la Biblia habla, ¿no? En unidad, creemos en la unidad. Ese es el trabajo realmente de UPC. No solamente no queremos nosotros, sino que invitamos a cualquier dominación a ser parte de este grupo UPC, Unidos para Crecer. Acá no hay, es toda una sin dominación, ¿no? Que realmente UPC sigue creciendo y realmente nuestra página, que es UPC, la están viendo países de afuera, llaman a ver cómo es este trabajo solidario y eso es precioso. O sea, creemos que estamos entrando en una nueva etapa de unidad, ¿no? Y eso es maravilloso. Así es. Chicos, muchas gracias y esto es todo para Prensa Cristiana.